a nuestra hermana Michelle con el tema y son de usted los micrófonos, mi hermana. Gracias y muchísimas gracias por tantas rosas rojas en la diapositiva, porque es cierto, es mi color favorito. Y gracias por la descripción, gracias Mary por la oración, y Diana, cantaste súper bonito, gracias por dirigirnos en esos cantos, y gracias a todas las hermanas de Sucre y la hermana Baby por la invitación para poder compartir con ustedes hoy. Me complace muchísimo poder saludarles y cada quien desde su propia casa. Al final de mi descripción se decía que me gusta viajar y es cierto, pero este año eso se ha parado, pero para todos. Y no sé si ustedes se sienten como yo, pero varias veces durante este año, a través de la pandemia, me he sentido encarcelada. ¿Cuántos de ustedes se han sentido encarcelada en su casa en algún momento? Cierto. Ay, sí, sí, sí. Hay algunos que están, sí, hasta faltaba levantar así los pies también para anotar que sí me he sentido encarcelada. Es verdad. Entonces sentí que sería muy apropiado ir a una de las cartas escritas por el apóstol Pablo cuando él estaba encarcelado. Porque así hasta quizás podemos ver algunas de las instrucciones que él nos dejó por el Espíritu Santo desde otra perspectiva, por cómo nos sentimos encarceladas y nos sentimos así como cargadas y quizás hasta desanimadas, y queremos hoy ver y enfocarnos en lo que significa ser una parte del todo, porque por sentirnos tan desconectadas, encarceladas en nuestros propios lugares, sentimos de repente que pues ni soy una parte, quizás soy nada más una pequeña imagen por el programa de Zoom cuando participamos, pero no puedo saludar a mis hermanas de la misma forma, no puedo dar y recibir esos abrazos y besos del amor, de la hermandad que tenemos en Cristo. Entonces puede que no nos sentimos como una parte del todo, pero vamos a llevar nuestro enfoque a lo que de verdad es el todo y lo que es nuestra parte en ese todo. Entonces, para eso, quiero que comencemos en la carta a los Colosenses. Si pueden abrir sus Biblias a la carta a los Colosenses, voy a estar leyendo desde ahí. Las cartas en el Nuevo Testamento fueron escritas no a nosotros, pero sí para nosotros. Es decir, si yo escribo una carta a mi amiga Cintia, entonces le estoy escribiendo la carta. Fue a Cintia, pero si le fue de mucho ánimo y de mucha instrucción y ella la muestra a otra persona, la carta puede servir para esa otra persona, aunque no fue escrita a esa otra persona. Entonces, así como las cartas en la Biblia no fueron escritas directamente a nosotros, pero sí fueron escritos para nosotros. Y quiero que nos insertemos un poco en la carta a los Colosenses, pero como si fuera escrito para nosotras hoy día, y especialmente para mis queridas hermanas bolivianas. Muy bien. Ok, entonces, Colosenses, voy a comenzar leyendo desde el primer versículo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas y los que están en Bolivia. Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Sí, por favor. Necesito otra dosis de gracia y de paz hoy día. Amén. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. ¿Quién falta un poquito de esperanza en estos días?
Entonces, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad. Me perdí. Que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Quiero pausar un momentico ahí y quiero que pienses en la persona que te llevó las buenas nuevas del evangelio. ¿Quién te predicó o quién te enseñó para que llegaras a los pies de Jesús? ¿Ya tienes a esa persona en mente? Ok. Quiero que insertes el nombre de esa persona cuando leo este siguiente versículo. Así lo aprendieron de hermano o hermana tal, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él o ella quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, incluyendo una pandemia, dando gracias con alegría al Padre, hasta por cosas locas como la pandemia. Él los ha facultado para participar en la herencia de los santos en el reino de la luz. Ay, sí, llévanos ya, Señor. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Vamos a pausar ahí. Amén. Wow. Imagínense si esa carta fuera escrita a ustedes. Yo tengo la dicha de conocer muy bien a la hermana y toda su familia, la familia Forbes y la hermana Katie. Ella hasta es presidenta del ministerio Hermana Rosa de Hierro, con el que trabajo. Tengo la dicha también de conocer a la hermana Ángela Myers. Tengo la dicha de conocer a Mary Torres y Baby y otros que han servido como misioneros y muchos de los predicadores que hay ahí en Bolivia también. Conozco a varias de ustedes que he tenido la dicha de conocer cuando estuve en 2 años en la conferencia en Cochabamba. Entonces, yo me siento así que sí puedo insertar estos nombres en esta carta y me alegra muchísimo ver a ustedes y la fidelidad que han mantenido a pesar de, y no es solamente la pandemia, a pesar de la pérdida de un ser querido, a pesar de cualquier prueba de salud o dificultad o lo que sea que se están enfrentando. Pero ¿qué es lo que nos mantiene ahí con esa buena fe, llenos de ese amor y levantadas por esa esperanza? Pues solamente y exclusivamente es a través del amado Jesucristo. El propósito de la carta a los colosenses era mantener un enfoque en Cristo, estar totalmente entregados a Él. Durante toda la carta de los colosenses, vemos infinitas veces que usan palabras de la plenitud o de la abundancia o todo o completo o totalmente, así palabras que implican una totalidad. ¿Quién quiere tener una vida así, tan completa, tan llena, tan bendecida, tan que no falta nada? Yo sí. Pero ese es el enfoque y se repite tantas veces en esa carta porque les está recordando al centro de todo eso,
que es Cristo. Gracias a Dios, como ministerio, y estoy haciendo varias referencias. De hecho, voy a comenzar a compartir pantalla un poquito, porque hoy estamos hablando de una parte del todo. Y durante toda esta pandemia, me he confortado mucho en las cartas que fueron escritas desde la cárcel por el apóstol Pablo, y también muchos de los salmos, y hasta grabé una serie de videos al principio de todo eso, que son 9 videos que hablan del gozo y la victoria que podemos tener aún en medio de la batalla. Y más adelante les daremos más información sobre eso. Pero como ministerio Hermana Rosa de Hierro, el año pasado, el 2019, tuvimos un enfoque en el yo soy. El yo soy que se hizo carne y habitó entre nosotros. El yo soy que es Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ese enfoque es parte de lo que también se ve en la carta a los Colosenses. Pablo les estaba escribiendo porque en medio de todo, ellos necesitaban recordar ese enfoque en Cristo. Entonces, abran sus Biblias, por favor, conmigo a Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3 tenemos la historia de Moisés y la zarza ardiente. Para ponerlo en el contexto de la historia, Moisés había crecido en Egipto y nació en un tiempo en que el faraón estaba mandando matar a todos los bebés hebreos, pero Dios le sacó de eso. Los padres le cuidaron y la hermana de él, Miriam, también le cuidó, y él creció hasta en la casa del faraón por la hija del faraón que le encontró en la cesta en el río, donde la mamá y la hermana le habían enviado para que se salvara. Entonces, después él tuvo que huir porque tomó las cosas en sus propias manos para tratar de salvar al pueblo de Dios. Y me encanta el resumen de su historia por Esteban en Hechos 7. Pueden poner un apunte ahí para que lo lean después. Pero después de 40 años que él había pasado en Madián, reflexionando en lo que hizo mal, ya era el momento en que Dios le quería llamar y quería Dios presentarse por nombre a su pueblo. Entonces, ya tenemos el contexto. Y cuando Moisés se presenta ahí frente a la zarza ardiente, él estaba un poco asustado. Porque sí, de repente había visto en un desierto un fuego, un incendio de algo, pero siempre se quemó y súper rápido porque en un desierto todo está súper seco. Pero una zarza ardiente que no se quemaba. ¡Wow! Pero ¿cómo es posible? Entonces le acerca y Dios comienza su llamado a Moisés y le llama, y Moisés está como con las piernas temblando. No puede ser yo. Pero Dios le afirma que Él estará con él y Dios se presenta por nombre. En el versículo, voy a comenzar con el versículo 13. Éxodo 3:13. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Él respondió en el versículo 14, yo soy el que soy. Y si bien la nota al pie de página dice también, yo seré el que seré. Y esto es lo que tienes que decir a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Luego Dios sigue conversando con Moisés, pero eso del nombre de Dios, el yo soy el que soy,
En el versículo 15 dice, dile esto a los israelitas, el Señor y Dios de sus antepasados. Ven como Señor está en pura mayúscula, ¿cierto? No está como Señor con la S mayúscula y el Señor en minúscula. El Señor así es como, sí, Señor, sí, maestro, sí, amo, sí, Señor, sí, varón, sí, el que está mandando. Y cuando decimos Jesucristo, mi Señor, muchas veces estamos confesando que queremos que Jesús sea el maestro y el comandante en nuestras vidas. Pero cuando vemos el Señor en pura mayúscula, así como en el versículo 15, eso quiere decir Señor. En el hebreo se lee de derecha a izquierda y las 4 letras en español son como el YHBH. En el hebreo no tenían vocales. Entonces que digamos Yahvé es para poder pronunciarlo un poco, porque nos cuesta pronunciar algo sin ninguna vocal, ¿cierto? Mi nombre sería, no, hace falta tener las vocales para poder decir Michelle. La hermana que tiene ahí el título Isaías está a mi lado, entonces el nombre sin vocales de Isaías sería no. Entonces necesitamos vocales para entender cómo pronunciar el nombre de alguien. Pero el nombre de Dios era tan sagrado, tan especial y que los judíos ni siquiera querían pronunciarlo. Entonces no tiene ninguna indicación de vocal por lo santo que era su nombre. Por eso los judíos nunca pronunciaron el Yahvé que ahora decimos. Y por eso también el Señor en los 10 mandamientos dijo, no tomen mi nombre en vano, no hablan de mi nombre que implica mi presencia de una forma que no respeta quién soy yo. Porque sin el yo soy, no puede existir nada. Yo sé, es algo muy académico que les estoy presentando y puede que les está costando un poco, pero a través de todo un libro que escribí, profundizamos bastante el yo soy en Éxodo y vemos que el yo soy el que soy, yo seré el que seré, entendemos lo que implica ese nombre y vemos ese yo soy de la misma indicación en el hebreo que Jesús mismo pronunció y con quien se identificó en el libro de Juan. Entonces tú dirías, ok, Michelle, me has perdido un poco. ¿A qué va todo esto? Pues va a lo siguiente. Estamos en una carrera. Estamos en un tiempo un poco difícil por la pandemia, por las enfermedades, por pase lo que pase en nuestras vidas. Y a veces nos sentimos así como, oh, no puedo salir de eso. Hay mucho que me estorba, hay mucho que me impide, hay mucho que me desanima, me siento sola y aislada aquí. Entonces, ¿cómo puedo sentirme unida con el cuerpo de Cristo? Pues, por tanto, también nosotros que estamos rodeadas o rodeados por de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Me he sentido cansada, me he sentido desanimada, me he sentido así como, pues, quiero nada más tirar la toalla. Es 2020, ¿podemos ya pasar al siguiente año, por favor? Pero cuando veo y fijo la mirada en Jesús, cuando me enfoco en
Cristo, que es el centro de todo, que hemos visto en Colosenses, y vamos a ver por consiguiente en los versículos claves, cuando puedo mantener mi mirada fijada en Jesús, cuando puedo considerar a aquel que perseveró frente a tanta oposición, cuando escucho y siento el ánimo de tan gran multitud de testigos como ustedes mismas que están aquí para alabarle, para aprender de él juntas, ya puedo correr con perseverancia la carrera que tengo por delante. Amén. Somos una parte del todo. No estamos en esta carrera solas. Y eso de ser una parte del todo es parte de lo que ha sido nuestro enfoque como ministerio durante este año. El año pasado nos enfocamos en el todo, en el nombre de Dios, en Dios, y queremos fijar nuestra mirada en Él y queremos conocer a Él, queremos conocerle por nombre, queremos entender cómo son las diferentes facetas de Él para poder mantener la mirada en Él. Pero también es bueno celebrar nuestra parte como esas grandes testigos, no solamente los de Hebreos 11, más nosotras mismas también hoy día. Este mes, por ejemplo, tenemos el tema en nuestro blog de solteras, una parte vital del todo. Estamos celebrando esa parte íntegra que tienen en el cuerpo de Cristo. Y más tarde la hermana Brenda les va a explicar cómo pueden conectarse y recibir estas entradas del blog, porque hay hay un tema distinto cada mes. Pero por el tema que sea, por la parte que estamos celebrando, por la parte que juega la hermana Elizabeth, que veo ahí, que puede que no conozca personalmente, la hermana Alicia, que sí la he conocido y me acuerdo de ella. Por la parte que sea que tenga cada quien, tenemos que mantenernos enfocadas en el todo. Amén. Porque sin eso, fallamos. Sin eso, ni puedo cumplir con mi parte. Entonces, vamos ahora así ver qué o quién es el todo. Ya les he respondido así a esta pregunta, ya saben la respuesta, pero vamos a ir al texto principal, que es Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Les animo a que lo vean en sus Biblias, pero como son los versículos claves en que vamos a pasar un buen tiempo enfocadas, entonces quería ponerlo en la pantalla también. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20 dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas y por medio de Él forman un todo coherente. ¿Puede existir algo sin Él? No, nada, nada. Ni las hojas de los árboles existirían sin Él. Ni los pajaritos que cantan súper bonito y los otros pajaritos que te despiertan demasiado temprano en la mañana. Todo lo que fue creado, cada una de nosotras, nada existiría si no fuera por Él. Entonces, ¿será que mantenerle a Él como el enfoque y el centro de todo no sería también de gran importancia? Porque ya llevándolo más al contexto de la iglesia, seguimos en el versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz.
alfa, omega, principio y fin. Es ese yo soy sin el que no puede existir nada. Él es el todo de todo en todo. En los meses de enero, febrero y marzo, antes de que se cerró todo por la pandemia, estaba dando una clase a unas muchachas los miércoles por la tarde. Y estábamos hablando que el semestre pasado estudiamos la carta a los Colosenses y este año comenzamos hablando de una parte del todo. Pero por haber estudiado la carta de los Colosenses primero, habíamos repetido infinitas veces el todo en todo, el todo por todo, en todo, para todo. Así, pensando en el todo que es Jesús. Entonces, ya cuando llegamos a una parte del todo y estábamos viendo ya algunas de las cosas que estamos viendo aquí y que veremos dentro, así, antes de que finalicemos la clase, ellas cada semana estaban diciendo, cierto, en todo, en todo, en todo. Sí, Él está en todo, en todo, en todo. Y si no está al centro del todo, en todo, en todo, fracasamos. Porque Cristo es la cabeza. Es Cristo quien decide, es Cristo quien dirige y Cristo quien determina nuestros pasos y nuestros caminos. Lo que nos une en nuestras diferentes partes es Él, que es la cabeza. Déjenme presentarlo de otra forma. Ok, entonces, se pidieron a 5 ciegos que describiera a un elefante. Entonces, el primer ciego le llega al elefante y dice, wow, es como una pared. Y esa pared es así un poco, no fue como muy bien pintada, pero sí, es como una pared. Y el segundo dijo, ¿como una pared? No, es más bien como una manguera muy gruesa que hasta sale agua. Sí, ¿cierto? Dije que era como una manguera gruesa. Dijo el tercero, ¿manguera gruesa? No, es más bien como una manguera finita que tiene así como una brocha al final y apesta. El cuarto, que era el más bajito, dijo, no, nada de eso de manguera, de pared, es más bien como un árbol, el tronco de un árbol, ¿cierto? Así que es así redondo, así, es muy firme y sólido. Y el quinto dijo, si estás hablando de árbol, quizás es como una hoja muy grande que mueve con el viento. Sí, es como esa hoja. ¿Cuál de los 5 tenía razón? Todos y ninguno. ¿Por qué? Porque solo juntos se podía ver todo el elefante. Sí hay una parte que es como una pared. Y es una parte importante. Sí hay una parte que es como una manguera gruesa. Si hay una parte que es como una manguera finita, si hay una parte como la pierna, que es como el tronco de un árbol y la oreja como una gran hoja. Pero hemos faltado algunas partes del elefante así, ¿cierto? No hemos descrito todo el elefante y no estamos viendo todo el elefante. Espiritualmente hablando, muchas veces nos enfocamos en una sola parte y nos olvida que solo Dios puede ver todo el elefante. Ay, Señor, pero no entiendo por qué estás permitiendo que eso pase. Señor, pensé que estaba parada muy bien, pero ¿por qué ahora la pierna está doblada? Ay, Señor, necesitamos estar aquí firmes, pero no entendemos que Él está ya caminando el elefante hacia otra parte. Ay, Señor, pero me siento débil y la manguera está así como, floja y no tiene fuerza para levantarse, así como el tronco ahí del
del elefante. Señor, ¿por qué no estás así atendiendo a esto? Pero no vemos todo el elefante. No tenemos toda la perspectiva de Dios. Tenemos que confiar en la cabeza y dejar que cada parte haga su trabajo. He pedido a la hermana Cintia que nos lea, por favor, Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, porque es un pasaje que nos recuerda de esta verdad. Buenas tardes, hermanas. Efesios 4, 11 al 16. La palabra de Dios dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por la estratagema de los hombres, para engañar con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gracias, hermana Cintia. Entonces, cada diferente parte del elefante tiene diferentes funciones, ¿cierto? Tiene diferentes papeles, pero como decía el pasaje, ay, perdón, es hacia el mismo fin. Porque cuando dice ahí en Efesios 4, espero que abrieran sus Biblias también para acompañarla. Ahí ven en el versículo 13, no, hasta comenzando en el versículo 12. El fin y el propósito de los diferentes papeles enlistados en el versículo 11, como sigue ahí en el 12, 13, etc. ¿Cuál es el fin? ¿Es para dar gloria a esos diferentes papeles? No, para nada. No, sino que es a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Sigue ahí a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, es que es algo más allá de lo que uno solo puede lograr. Pero sin todos haciendo su propia parte, tampoco lo podemos lograr. No podemos llegar a la meta si el todo no es Cristo y si no hagamos nuestra actividad propia. No podemos, sin mantener el enfoque en el todo y tampoco sin hacer nuestra parte. Porque somos una parte del todo. Pero lo que nos une a veces es las diferencias. Ok. Dice 1 Corintios 12, que es otro versículo que me imagino que les ha venido a la mente porque habla de los diferentes de los papeles de Cristo, la cabeza en el cuerpo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Ven que cada quien tiene su parte, pero sin Dios, nada. Y si tú dices, ay, pero quisiera tener el don que tiene fulana, o la hermana, ay, como cantó la hermana Diana, ojalá yo cantara así. O como oró la hermana Mary, ay, me gustaría orar de esa forma como oró ella.
cada quien haciendo su parte, pero unidas por las diversas maneras de servir a través de un mismo Señor. Ok, otro libro que escribí, Humano y Santo, incluyo una descripción de mis hermanas y yo. Espero que vean la foto ahí de las hermanas. Cuando yo era niña, mi mamá siempre decía que sus 4 hijas hacían un buqué. Nuestro cabello, así como un ramo de flores. Ok. Nuestro cabello era castaño oscuro, castaño, rojo y casi rubio. Se nota ahora que con los reflejos de Dios no estoy ya tan castaño oscuro, pero cuando éramos niñas sí era así como digo. Nuestras alturas son un rango de 1.57 metros a 1.78 metros. Puede que no nos distingas en un grupo grande y sepas de una vez que somos hermanas, pero definitivamente sí somos. Con vínculos formados con las muñecas Barbie, jugando tienda, iglesia, con la imaginación, alando el cabello de la otra y hasta causando algunas cicatrices, que me perdonen. Yo era la mayor, tenía que ponerlas en línea. Tras los años, han habido cosas que nos han unido más y otras que nos han separado temporalmente. Después de todo, como dijo un día Crystal, mi hermana menor, somos hermanas. Te conozco sin que me expliques nada. Estaremos ahí la una para la otra y nos toleraremos aun cuando no queramos, porque somos familia. Puede que no hayas tenido la bendición como yo he tenido de compartir en el vínculo único de hermandad en tu familia inmediata, pero el sentimiento expresado por mi hermana menor es del mismo nivel de profundidad y compromiso que también he conocido con mis hermanos y hermanas en Cristo. Y le pido a Dios que tú también tengas esa experiencia con tus hermanas y hermanos en Cristo. Y como mis hermanas por nacimiento y yo somos tan únicas y distintas, mis mejores amigas y yo no somos las que escogerías de un gran grupo para que fueran amigas cercanas tampoco. Yo me considero la rosa tradicional, la clásica, la rosa roja, así como han visto ahí, gracias por escogerlas nuevamente. Es mi favorita, pero entre mis mejores amigas hay una rosa rosada, full adornada, con mucha escarcha y brillo. Una rosa de cualquier color que no sea rosado. Otra rosa de piel de leopardo. Yo sé que no existe, pero ella es así de única. Una rosa de paz. Una rosa blanca, entre otras. Se pueden usar la imaginación y hasta me encantaría en algún momento conocer qué tipo de rosa te consideras. Pero se necesita de todas esas rosas en el jardín de Dios. Se necesita de todas nuestras diferentes formas de servir en el reino de Dios. Y se necesita cada miembro del cuerpo con Cristo la cabeza cumpliendo con su función. Satanás nos quiere dar celos, como dice aquí en 1 Corintios 12, de que la mano quisiera ser pie. O de que, ay no, pero esa función, ni vale, pero termina siendo la función del hígado, que sí tiene una parte sumamente importante en el cuerpo. Me encanta decir que aunque tú te sientas que eres nada más la uña del meñique, cuando me pica el oído, tienes una gran función. Cada quien tiene su función, cada quien tiene su valor. Las diferentes funciones no determinan el valor, porque el valor viene de Cristo. El valor viene de nuestra identidad en Él. Lo que nos une es Cristo. Volviendo a Efesios 4, los primeros versículos hablan de que por eso, ya que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza,
un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. El todo, en todo, en todo. Otra vez. El todo es Él. Y leí hasta el versículo 6, para quienes están apuntando, no solo hasta el versículo 4. Leí del 1 al 6. El todo, en todo, en todo. En nosotros, y como ya pasando al versículo 7, unidas en el Espíritu, humildes y amables, pacientes, tolerantes los unos con los otros en amor. Y versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Volviendo al pasaje, unos versículos más adelante que leyó la hermana Cintia, tenemos que apreciar los dones y los papeles de los demás. No todas tienen la bendición de manejar bien la tecnología. Y he visto a muchísimas personas durante la pandemia que están, ay, pero ¿por qué esto no me funciona a mí? Como la otra hermana, ella lo hace así con una fluidez. No te preocupes. Hay quienes tienen esos dones. Deja que ellas sirvan de esa forma. Y tú puedes servir en oración, levantando toda la conferencia a Dios para que todo salga para su honra y su gloria. Y ese papel que tienes en la oración no es menor que la que maneja súper bien la tecnología. Cada quien tiene que hacer su parte, obedeciendo los mandamientos de Dios y averiguando los dones. Pero cuando de verdad sabemos y conocemos la verdad sobre nuestra identidad en Cristo, enfocadas en Dios y agradeciendo nuestra parte y la parte de otras, tenemos vida. Porque estamos enfocadas en la fuente de vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Jesús dice que yo soy la resurrección y la vida. En Juan 11. Sin el pan de vida no tendríamos vida. Juan 6:35. Sin el yo soy, que es la luz del mundo, sin la luz no tendríamos vida. Es Juan 8:12. Entonces, si conocemos esa verdad de quién es Él y nos mantenemos enfocadas en Él, si conocemos bien nuestra identidad en Cristo, que nuestro valor viene de Él, nuestro papel viene de Él, nuestro enfoque está en Él y en Dios, podemos agradecerle nuestro papel y el papel de los demás. Pero hay cosas que nos impiden. Yo las llamo espinas. Por los tres elementos del logotipo del ministerio, usamos los elementos comunes en los libros, y las espinas son algo que nos impide en nuestro crecimiento espiritual. Puede que sea los celos por lo que son los dones de otra. Y si estamos enfocadas en eso, no podemos ver tan claramente a Cristo y quién es Él y lo que hizo Él. Y cuando el enfoque está ahí, entonces una manera en la que quiero crecer y florecer es en mi enfoque en Cristo y en Él como la cabeza y Él como el todo, en todo, en todo. Porque volviendo a Colosenses 1:15, Él es el primogénito. Él es el principio. Él es la imagen del Dios invisible. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él es el primogénito de la resurrección, que me da la promesa de la resurrección en mi propia vida. Pues, ok, sí, si mantengo mi enfoque ahí y si crezco en eso, ya puedo ir eliminando mis espinas, sean esos pecados de, por ejemplo, los celos sobre el don de la otra o cualquier otra espina que hay. Puede que sea cualquier otro tipo de temor. Pero si ella lo hace mejor que yo. Ay, Señor, pero yo no puedo hacer eso. ¿Por qué me estás llamando a orar frente a todas? Porque yo oro mucho contigo, pero así para hacerlo en público. Ay, no, Señor.
me da mucho temor. Oh Señor, me da mucho temor soltar lo que ha sido mi identidad. Porque yo soy maestra y si no puedo enseñar, ¿qué voy a hacer? Pero mi identidad y mi valor viene de Cristo. Entonces yo voy poniendo muchas excusas y terminan siendo mentiras en mi cabeza. Y es un enfoque en mis inseguridades también. Que como quizás yo no soy capaz, pero ¿quién es el que sí está capaz? Cristo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ven cómo podemos ya cambiar esos temores, esas excusas, esas mentiras, esas inseguridades en verdad a través de la palabra de Dios? Pues, para finalizar, les quería mostrar este cuadro de mentira verdad que aparece, sí, en ese otro libro que escribí. Y estoy mencionando tanto los libros y esas cosas porque lo que es mi deseo y el deseo del Ministerio Hermana Rosa de Hierro es de equiparles como podamos para enfocarnos en Cristo que es el todo, para conocer al yo soy y quién es Dios en nuestras vidas, para poder no solamente llegar a conocer estas cosas, más bien compartirlas con todo el mundo, porque es parte de esa función, como vimos en Efesios 4, como vimos también en 1 Corintios 12, como vimos también en Colosenses 1, en Hebreos 2. Así, Dios tiene muchos fines y propósitos maravillosos, pero queremos estar firmes en Él, estar bien animadas y equipadas para poder cumplir su santa voluntad. Entonces, como último recurso que les comparto es este cuadro de mentira verdad. Entonces, si la mentira es, ay, ya no puedo más, Señor, estoy demasiado agotada, me siento encarcelada por la pandemia y pues ya no me queda fuerza. Esa es una mentira. Y ve que estoy reconociendo esa mentira en mis propias palabras. Entonces, voy a reemplazar la mentira con la verdad en mis propias palabras. No, mi fuerza viene de Dios. No tengo que depender de mi propia fuerza. Es un maratón, es una carrera. Tengo a muchos a mi alrededor animándome y levantándome en oración. Ok, entonces recordando esa verdad por los versículos bíblicos, puedo recordar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Puedo recordar que no estoy sola en esta carrera, como hemos leído en Hebreos 12, versículos 1 al 3. Puedo recordar también que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. En 1 de Juan 4:4. Puedo recordar, ay, es que tantísimas, ¿verdad? Y ya cuando estamos así pensando en esos versículos, conociendo la verdad a través de la palabra, nos reconforta, nos cambia el enfoque y ya estamos otra vez enfocadas en el todo. Y nuestra parte se identifica solo. Entonces lo podemos usar al revés también. Cuando estás leyendo un versículo, por ejemplo. Vamos a poner Hebreos 12, 1 al 3. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Entonces, vamos a poner ese versículo en la tercera columna como la verdad que recordamos a través de la palabra. Entonces, por ese versículo, yo puedo reconocer que puede que estoy enfrentando una oposición. Puede que estoy sufriendo pero la verdad es que Cristo sufrió más que mí. Él sufrió para que yo no tenga que cansarme ni perder el ánimo. Wow. Entonces, con eso puedo reconocer la mentira de que estoy cansada y no puedo más, quiero tirar la toalla. ¿Me explico cómo se maneja esta herramienta? Hasta se puede bajar un cuadro de mentira verdad en blanco y muchos de nuestros otros recursos a través de nuestra página web
Pero quiero dejarles con un recordatorio de lo que es la bendición de ser una parte del todo. Hemos visto eso, aunque no estamos aquí presentes en persona, pudiendo abrazarnos y besarnos y sentir y llenarnos de todo ese ánimo. Podemos reconocer que todas las que están aquí como participantes vinieron hoy porque quieren mantener ese enfoque en donde debe estar. Quieren tener su parte en el todo. Y ni podríamos disfrutar esta conferencia de la forma que la podemos disfrutar si no estuviera presente cada una de las que está aquí hoy. Y la mayor parte que tenemos es poder compartirlo con otros también. Pero con el enfoque siempre en Cristo, que es la cabeza del cuerpo, que puede ver todo el elefante, que nos da nuestras diferentes partes de acuerdo con los dones, de acuerdo con los talentos e intereses que Él mismo nos da, y para que toda la gloria y la honra sea para Él, desde siempre y para siempre. Amén. Gracias por su atención y gracias por la oportunidad de compartir un poco del libro de Colosenses y otros pasajes que hemos compartido, celebrando cómo podemos ser una parte del todo. Que Dios les bendiga y vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas quizás. Y más tarde la hermana Brenda les va a compartir también cómo pueden conseguir algunos de los recursos que mencioné.